Nunca imaginé que el día de la boda de mi nuera sería el día en que mi vida cambiaría para siempre, pero no por las razones que ustedes podrían pensar. Ese sábado de primavera, mientras me preparaba frente al espejo de mi habitación, miraba mi reflejo con la misma resignación de siempre. Mi vestido color lavanda, talla extra grande, cuidadosamente elegido para disimular lo que todos veían como mi mayor defecto, mi cuerpo. A mis 58 años, había aprendido a vivir con las miradas de desaprobación, los comentarios susurrados, las sonrisas falsas que escondían desprecio. Pero lo que no sabía era que esa tarde, mi nuera pronunciaría las palabras que me destrozarían y al mismo tiempo me liberarían. Mi hijo se había casado con una mujer que, desde el principio, dejó claro que yo no era suficientemente buena para su mundo. Ella venía de una familia adinerada, dueña de una empresa textil que había prosperado durante décadas. Yo, en cambio, era solo una mujer de clase media que había criado a mi hijo con el sudor de mi frente después de enviudar hace 20 años. Trabajé en una pequeña pastelería durante años, amasando pan desde las 4 de la mañana, ganando apenas lo suficiente para darle educación y oportunidades a mi hijo. Mi cuerpo mostraba cada sacrificio, las noches sin dormir, las comidas apresuradas entre turnos, el estrés que me hacía refugiarme en la comida como único consuelo. Pero mi hijo creció brillante y ambicioso. Estudió administración de empresas, consiguió trabajo en la compañía del padre de ella, y así fue como se conocieron. Desde nuestro primer encuentro, sentí su mirada fría evaluándome, midiendo mi ropa sencilla, mi cuerpo grande, mis manos trabajadoras. Nunca me saludó con un beso en la mejilla, siempre mantenía distancia, como si mi gordura fuera contagiosa. Si te está gustando esta historia y quieres ver cómo termina, por favor dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir compartiendo estas experiencias. Ahora sí, continuemos con lo que pasó ese día terrible. Durante los preparativos de la boda, me mantuvieron al margen de todo. No opiné sobre el menú, no sugerí flores, no participé en la elección del lugar. Mi nuera me dejó claro, con su silencio elegante y sus sonrisas tensas, que mi presencia era una obligación, no un deseo. Aún así, yo quería estar presente en el día más importante de mi hijo. Era mi único hijo, mi razón de vivir, el hombre por quien había sacrificado todo. La ceremonia fue en un jardín exclusivo de la ciudad, con más de 300 invitados. Cuando llegué, algunos familiares de ella me miraron de arriba abajo. Escuché murmullos. Una tía suya le dijo a otra en voz lo suficientemente alta para que yo oyera: ¿Esa es la madre del novio? ¡Qué lástima! El muchacho es tan guapo y su madre es... Bueno, ya sabes. Me tragué las lágrimas y entré con la cabeza en alto, aunque mi corazón se encogía con cada paso. Durante la recepción, me sentaron en una mesa alejada, casi escondida detrás de una columna decorativa. No estaba con la familia directa, ni siquiera cerca de la mesa principal. Me pusieron con conocidos lejanos que apenas intercambiaron palabras conmigo. Veía a mi hijo feliz, radiante junto a su esposa, rodeado del mundo elegante de ella. Y yo, invisible en mi rincón, sonreía forzadamente mientras fingía comer del plato que había frente a mí, aunque cada bocado me sabía a humillación. Entonces llegó el momento de las fotografías familiares. El fotógrafo llamó a todos para la foto oficial. Yo me levanté, alicé mi vestido, respiré profundo y caminé hacia el grupo. Pero cuando estaba a punto de colocarme junto a mi hijo, mi nuera se acercó. Su vestido de novia era una obra maestra de encaje y pedrería, su maquillaje perfecto, su sonrisa deslumbrante, hasta que me miró. Se inclinó hacia mí, tan cerca que pude oler su perfume caro, y susurró en mi oído con una voz tan fría que me heló la sangre: ¿Podrías quedarte atrás? No queremos que la foto se vea arruinada por tu figura. Bastante espacio ocupas ya. Me quedé paralizada. Sus palabras fueron como cuchillos. Pero no terminó ahí. Levantó la voz lo suficiente para que los familiares cercanos escucharan y dijo, con una risa falsa y cruel: Además, no sé cómo mi suegra puede presentarse así en mi boda. Parece una cerda gorda con ese vestido. El tiempo se detuvo. Sentí que todas las miradas se clavaban en mí. Algunos invitados ahogaron risas incómodas, otros miraron hacia otro lado. Mi hijo estaba distraído hablando con un amigo y no escuchó nada. El padre de ella,
Un hombre corpulento de traje impecable y rostro serio, estaba a unos metros, supervisando algo con el organizador del evento. No sé si escuchó el insulto de su hija, pero si lo hizo, no reaccionó. Las lágrimas brotaron de mis ojos sin permiso. No podía controlarlas. Di media vuelta y caminé hacia los baños, tratando de mantener la compostura, pero por dentro me estaba desmoronando. Me encerré en uno de los elegantes baños de mármol y lloré como no había llorado en años. Toda una vida de insultos, de miradas despectivas, de burlas disfrazadas de preocupación por mi salud, todo explotó en ese momento. Pero esta vez era diferente. Esta vez el insulto venía de la mujer que mi hijo había elegido, en el día de su boda, frente a toda su familia. Me quedé en ese baño lujoso durante casi 20 minutos, tratando de recomponerme. Me lavé la cara con agua fría, cuidando de no arruinar completamente el poco maquillaje que llevaba. Mis manos temblaban mientras me miraba en el espejo. Esa mujer que me devolvía la mirada parecía derrotada, pequeña a pesar de su tamaño, rota por dentro. Me pregunté cuántas veces más tendría que soportar esto. ¿Cuántas veces más permitiría que me pisotearan solo por mi apariencia? Cuando salí, la fiesta continuaba como si nada. La música sonaba alegre. Las risas llenaban el aire. Las copas de champán brillaban bajo las luces. Me escabullí de regreso a mi mesa escondida y me quedé allí el resto de la noche, invisible. Mi hijo vino a saludarme solo una vez, brevemente, antes de volver a su mundo de felicidad. No le conté lo que había pasado. No quería arruinar su día. Siempre había sido así, yo tragándome el dolor para que él fuera feliz. Cuando la fiesta terminó, volví a mi pequeño apartamento sola. Me quité el vestido lavanda, ese vestido que había comprado con tanto cuidado, con la ilusión de verme bonita por una vez. Lo colgué en el armario y supe que nunca más lo usaría. Me puse mi pijama vieja y me senté en el sofá de la sala, en la oscuridad, dejando que las lágrimas volvieran a fluir. Esa noche no dormí. Solo repetía en mi mente las palabras de mi nuera, cerda gorda. Cada vez que las recordaba, sentía una nueva punzada de dolor en el pecho. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Mi hijo se fue de luna de miel a Europa, un viaje de 3 semanas que yo jamás podría costear ni en sueños. Durante ese tiempo, traté de seguir con mi rutina, ir al supermercado, limpiar mi casa, ver la televisión. Pero todo me recordaba lo que había pasado. Cada vez que veía mi reflejo, escuchaba su voz. Cada vez que comía algo, me sentía culpable, sucia, como si ella tuviera razón. Dejé de salir. Cancelé las pocas actividades sociales que tenía. Mi única amiga cercana, una mujer que conocí en la pastelería donde trabajé, me llamó varias veces preocupada. Finalmente, una tarde apareció en mi puerta sin avisar. Me encontró en pijama, con la casa hecha un desastre, con el cabello sin lavar. Se sentó a mi lado y me obligó a contarle todo. Cuando terminé, ella me abrazó fuerte y me dijo, «Eso no puede quedarse así. Esa muchacha no tiene derecho a tratarte de esa manera». Pero yo no tenía fuerzas para pelear. ¿Qué podía hacer yo, una mujer mayor, gorda, sin dinero, sin poder, contra una familia millonaria? Además, si confrontaba a mi nuera, arriesgaba perder a mi hijo. Y él era todo lo que me quedaba en este mundo. Así que decidí callar, tragar mi dolor y aprender a vivir con esa herida abierta. Cuando mi hijo regresó de su luna de miel, vino a visitarme. Traía regalos, una bufanda de París, chocolates suizos, fotos de todos los lugares hermosos que habían visitado. Me mostró las fotos con tanto entusiasmo, tan feliz, tan enamorado. Yo sonreía y asentía, fingiendo alegría, aunque por dentro seguía sangrando. No le dije nada. No podía quitarle esa felicidad. Pero mi nuera no había terminado conmigo. Un mes después de la boda, organizó una cena familiar en su nueva casa, una mansión que el padre de ella les había regalado como presente de bodas. Era una casa de 3 pisos con jardín, piscina y más habitaciones de las que 2 personas podrían necesitar. Cuando llegué esa noche, cargando un postre que había preparado con mis propias manos, mi nuera me recibió en la puerta con una sonrisa fría. «Pastelitos caseros. Qué rústico», dijo, tomando el recipiente con 2 dedos como si estuviera contaminado. «Los pondré en la cocina, aunque ya tenemos el postre preparado por el chef». Ni siquiera los probó.
Más tarde, los vi en la basura cuando fui al baño. Tirados, desperdiciados, como mi esfuerzo. Durante la cena, reunió a toda su familia, sus padres, sus hermanos, sus tíos. Yo era la única del lado de mi hijo, como siempre. La conversación giraba en torno a negocios, viajes, propiedades, acciones en la bolsa. Cosas de las que yo no entendía nada. Me sentía como un mueble viejo en medio de una sala de antigüedades valiosas, fuera de lugar, inservible, estorbando. En un momento, la conversación derivó hacia la salud y el ejercicio. El hermano de mi nuera, un hombre delgado y atlético, comenzó a hablar de su nueva rutina de gimnasio. Mi nuera aprovechó la oportunidad como un depredador que ve una presa herida. Sí, es tan importante cuidarse, dijo, mirándome directamente. Porque descuidarse puede llevar a problemas serios. Diabetes, presión alta, problemas cardíacos y además la apariencia. Una nunca sabe cuándo podría necesitar verse presentable en público. Su madre, una mujer elegante de cabello platinado, agregó, totalmente cierto. Yo siempre les enseñé a mis hijos que la imagen es fundamental. Es nuestra carta de presentación al mundo. Volvió a mirarme, evaluándome con sus ojos fríos. Aunque, claro, algunas personas no tuvieron esa educación. Sentí que me ahogaba. El aire de esa casa lujosa se volvió denso, irrespirable. Mi hijo estaba sentado a mi lado, pero no dijo nada. No me defendió. No las calló. Solo siguió comiendo su filete importado como si no estuviera pasando nada. Y eso dolió más que todos los insultos juntos. Mi propio hijo, el niño al que había criado sola, al que había dado todo, me estaba abandonando en medio de los lobos. Esa noche volví a mi casa destrozada. Me miré en el espejo y por primera vez en mi vida sentí odio hacia mí misma. Odio hacia mi cuerpo, hacia mi apariencia, hacia mi incapacidad de ser lo que ellos querían que fuera. Me pesé en la báscula del baño, 98 kilos. Cada kilo era una evidencia de mi fracaso, de mi falta de control, de mi inutilidad. Lloré hasta quedarme dormida en el sofá, abrazada a una almohada, sintiendo que estaba completamente sola en el mundo. Los meses siguientes fueron una tortura lenta. Mi nuera se aseguró de invitarme a cada evento familiar solo para humillarme. Cumpleaños, cenas, reuniones. Y cada vez encontraba una nueva manera de hacerme sentir inferior. Comentarios sobre mi ropa. ¿No tienes algo más moderno? Sobre mi casa, qué acogedor, aunque pequeño. Sobre mi trabajo anterior. Ay, qué noble trabajar en una pastelería, aunque supongo que explica algunas cosas. Siempre con esa sonrisa falsa, siempre frente a otros, siempre calculado para causar el máximo daño sin que mi hijo se diera cuenta. Y él nunca se daba cuenta. O quizás no quería darse cuenta. Estaba tan absorto en su nueva vida, en su esposa bella, en su casa lujosa, en su trabajo importante. Yo me había convertido en un estorbo, en una reliquia incómoda de su pasado humilde que prefería mantener escondida. Pero entonces, algo cambió. Algo que ninguno de nosotros vio venir. Todo cambió una tarde de octubre, 6 meses después de aquella boda maldita. Yo estaba en el supermercado comprando lo básico para la semana cuando mi teléfono sonó. Era mi hijo, pero su voz sonaba extraña, tensa, casi irreconocible. Mamá, necesito verte. Ahora, ¿puedo pasar a tu casa en una hora? Le dije que sí, por supuesto, aunque mi corazón comenzó a latir con fuerza. Algo estaba mal, podía sentirlo. Cuando llegó, traía el rostro demacrado, ojeras profundas y una expresión de shock que nunca antes había visto en él. Se dejó caer en mi sofá y se cubrió la cara con las manos. Mamá, todo se acabó. Todo era mentira. No entendí de qué hablaba. Me senté a su lado y le pedí que me explicara. Lo que me contó esa tarde me dejó sin palabras. Resulta que la empresa familiar de mi nuera, esa compañía textil tan próspera de la que tanto presumían, estaba en bancarrota. Llevaba años en problemas financieros graves, pero lo habían ocultado magistralmente. El padre de ella había estado desviando fondos, falsificando documentos y endeudándose hasta el cuello para mantener las apariencias. La mansión, los autos de lujo, los viajes, todo estaba financiado con préstamos que no podían pagar. Era un castillo de naipes a punto de colapsar. Pero lo peor aún estaba por venir. Esa misma semana,
Un empresario millonario había comprado la empresa por una fracción de su valor. No fue una compra amistosa ni negociada. Fue un rescate forzoso después de que los acreedores amenazaran con llevarlo todo a juicio. El padre de mi nuera no tuvo opción. O vendía o perdía absolutamente todo y probablemente terminaba en la cárcel por fraude. El comprador era un hombre conocido en el mundo de los negocios, un inversionista astuto que había hecho fortuna comprando empresas en crisis y reestructurándolas. Pero aquí viene lo que nadie esperaba. Ese hombre era mi vecino. Sí, el señor que vivía en el apartamento de al lado del mío desde hacía 3 años. El hombre amable de unos 60 años que siempre me saludaba en el pasillo, que me ayudaba a cargar las bolsas del supermercado cuando me veía con dificultades, que compartía café conmigo los domingos en la terraza del edificio. Yo nunca sospeché que era millonario. Vestía de manera sencilla, conducía un auto modesto, vivía en un apartamento normal en un barrio de clase media. Me había contado que era consultor de negocios jubilado, que vivía solo desde que enviudó y que prefería la tranquilidad de nuestro edificio a la ostentación de las zonas exclusivas. Nunca imaginé que detrás de esa apariencia humilde había un imperio de inversiones. Mi hijo me explicó, con voz quebrada, que el padre de mi nuera había tenido que presentarle todos los documentos de la empresa al nuevo dueño. Y durante esa reunión, mientras revisaban contratos y archivos, salió a relucir información comprometedora. No solo sobre las finanzas, sino sobre cómo habían tratado a algunos empleados, cómo habían evadido impuestos y cómo habían manipulado registros. Mi nuera y su familia estaban en serios problemas legales. Pero lo que más me impactó fue lo que mi hijo me confesó después. Entre lágrimas, me dijo: «Mamá, perdóname. Perdóname por no haberte defendido. Perdóname por haber permitido que te trataran así. Estaba tan cegado por su dinero, por su mundo, por sentirme parte de algo grande, que olvidé quién realmente estuvo ahí siempre para mí. Tú, mamá, solo tú». Me dijo que había escuchado los comentarios crueles de su esposa sobre mí en privado, que ella se burlaba de mi peso, de mi ropa, de mi casa, de mi vida, que sus padres hacían lo mismo, que todo ese tiempo habían estado riéndose de mí a mis espaldas, y él había callado porque no quería perder su nueva vida perfecta. Pero ahora que esa vida se desmoronaba, finalmente veía la verdad. Lo abracé mientras lloraba. Sentí rabia, tristeza, alivio, todo mezclado. Rabia por todo lo que había soportado. Tristeza por el tiempo perdido sintiéndome miserable, pero también alivio porque mi hijo finalmente había abierto los ojos. «Está bien, mi amor», le dije, acariciando su cabello como cuando era niño. «Está bien». A la mañana siguiente, mientras tomaba café en mi pequeña cocina, escuché que tocaban a mi puerta. Era mi vecino, pero esta vez venía vestido diferente. Traje elegante, maletín de cuero, aspecto de hombre de negocios importante. Me sonrió con esa calidez de siempre y me preguntó si podía pasar. Le ofrecí café y se sentó en mi humilde mesa. «Supongo que ya te enteraste», me dijo. Asentí. «Quiero que sepas algo», continuó. «El día de la boda de tu hijo, yo estaba allí». Me quedé helada. Estaba allí porque el padre de tu nuera me había invitado, tratando de impresionarme, de convencerme de que invirtiera en su empresa moribunda. No quiso escuchar mis advertencias sobre su situación financiera, pero yo vi todo lo que pasó ese día. Vi cómo te trataron. Escuché lo que te dijeron. Y me dio asco. Me contó que desde ese día había investigado más a fondo la empresa, no solo por los números, sino por la ética de las personas que la dirigían. Y lo que encontró confirmó sus sospechas. Era una familia de apariencias, de crueldad disfrazada de clase, de desprecio hacia cualquiera que consideraran inferior. «Gente así no merece conservar lo que tiene», me dijo con firmeza. Entonces me hizo una propuesta que jamás imaginé. Me ofreció trabajo en la empresa que acababa de adquirir. No como empleada de limpieza ni en un puesto humillante. Me ofreció ser gerente del nuevo departamento de recursos humanos, encargada de reestructurar la cultura laboral de la compañía. Necesito a alguien que entienda lo que es trabajar duro, que sepa lo que es ser tratado con desprecio, que tenga empatía real. Alguien como tú. No podía creerlo. Yo, sin educación universitaria, sin experiencia corporativa, sin nada más que años de trabajo honesto. «Pero yo no sé nada de eso», le dije. «Aprenderás», respondió con seguridad.
Te voy a pagar 3 veces lo que ganabas en la pastelería. Tendrás oficina, equipo, capacitación. Y lo más importante, tendrás mi respeto y el respeto que mereces. Lágrimas rodaron por mis mejillas. Por primera vez en meses, no eran lágrimas de dolor sino de esperanza. Acepté sin pensarlo 2 veces. Esa semana comencé mi nueva vida. Me compraron ropa profesional adecuada a mi talla, sin hacerme sentir mal por ella. Me dieron una oficina con ventana. Me presentaron con respeto a todo el equipo. Y comencé a trabajar, aprendiendo, creciendo, descubriendo que tenía habilidades que nunca había explorado. Mientras tanto, la vida de mi nuera y su familia se desmoronaba. Tuvieron que vender la mansión. Los autos de lujo fueron embargados. Las joyas, subastadas. El padre de ella enfrentaba cargos por fraude fiscal. Y mi nuera, esa mujer que me había llamado cerda gorda, que me había humillado públicamente, ahora venía a pedir trabajo a la empresa que yo ayudaba a dirigir. La ironía era deliciosa, pero también dolorosa, porque a pesar de todo lo que me había hecho, yo no sentía placer en su caída. Sentía una extraña mezcla de justicia y tristeza, porque entendí que su crueldad venía de su propia inseguridad, de haber sido criada en un mundo de apariencias donde el valor de las personas se medía por su cuenta bancaria y su talla de ropa. Pero lo que vendría después sería la prueba definitiva de quién era yo realmente. La primera vez que vi a mi nuera entrar a las oficinas de la empresa buscando trabajo fue un momento surrealista. Llevaba un vestido que alguna vez había sido caro pero que ahora lucía gastado. Su maquillaje era menos impecable que antes, y había algo quebrado en su mirada. Ya no era la mujer arrogante y despiadada que me había humillado. Era alguien desesperado, asustado, enfrentando por primera vez en su vida las consecuencias de sus actos. Mi jefe, el inversionista que había comprado la empresa, me llamó a su oficina. Tu nuera está aquí solicitando empleo, me dijo directamente. Tiene experiencia administrativa y conoce el funcionamiento de la compañía. Objetivamente, sería útil mantenerla. Pero la decisión de contratarla o no es tuya. Eres la gerente de recursos humanos. Tú decides quién entra y quién no en esta organización. Me quedé en silencio por un momento. Tenía el poder. Por primera vez en mi vida, yo tenía el poder de hacer sentir a alguien exactamente lo que ella me había hecho sentir. Podía rechazarla, humillarla, decirle que no era suficientemente buena para nuestra empresa. Podía vengarme de cada insulto, de cada mirada despectiva, de cada momento en que me hizo sentir menos que nada. La justicia poética estaba servida en bandeja de plata. Pero cuando la vi sentada en la sala de espera, con las manos temblorosas sosteniendo su carpeta de documentos, con los ojos enrojecidos como si hubiera llorado toda la noche, algo dentro de mí se movió. No era compasión exactamente. Era algo más profundo. Era la comprensión de que convertirme en mi torturadora no me sanaría, que responder a la crueldad con más crueldad solo perpetuaría el ciclo de dolor. La hice pasar a mi oficina. Se sentó frente a mí con la cabeza gacha, incapaz de sostener mi mirada. Necesito este trabajo, dijo con voz quebrada. Mi padre está enfrentando cargos legales. Hemos perdido todo. Mi esposo, tu hijo, está buscando empleo también pero no ha conseguido nada. Somos nosotros contra el mundo ahora y yo nunca había trabajado realmente. Siempre tuve todo servido. No sé qué hacer. Hubo un silencio largo. Finalmente levanté la vista y me miró. Por primera vez vi miedo real en sus ojos. ¿Recuerdas el día de tu boda?, le pregunté. Su rostro palideció. ¿Recuerdas lo que me dijiste frente a todos? Comenzó a temblar. Yo lo siento mucho. Estaba siendo horrible. No hay excusa para. No, la interrumpí. No hay excusa. Me llamaste cerda gorda. Me hiciste sentir que no merecía estar en el día más importante de mi hijo. Durante meses me humillaste cada vez que tuviste oportunidad. Me trataste como basura solo porque mi cuerpo no se ajustaba a tus estándares de belleza. ¿Tienes idea del daño que causaste? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lo sé y me odio por ello. He perdido todo y me doy cuenta de que lo merecía. Fui cruel contigo porque tenía tanto miedo de que mi esposo se diera cuenta de que yo no era perfecta, de que mi familia no era perfecta, de que todo era una mentira. Y tú eras real, auténtica, fuerte a pesar de todo. Y eso me aterraba porque me mostraba lo vacía que era yo.
Sus palabras me sorprendieron. No esperaba esa profundidad de autoconocimiento. Me criaron para creer que la apariencia lo era todo, continuó, que el dinero compraba respeto, que las personas como yo eran superiores a las personas como tú. Pero todo eso se derrumbó y ahora entiendo que nunca tuve nada real. Mientras tú, que trabajaste en una pastelería, que criaste sola a tu hijo, que soportaste todos mis abusos con dignidad, tú tenías todo lo que realmente importaba. Y yo te odié por eso. Me recosté en mi silla, observándola. Una parte de mí quería rechazarla ahí mismo, pero otra parte, la parte que mi sufrimiento había forjado, sabía que tenía una oportunidad de hacer algo diferente, de romper el ciclo, de demostrar que la bondad no es debilidad, sino la mayor fortaleza. Te voy a dar el trabajo, le dije finalmente. Su rostro se iluminó con alivio, pero levanté mi mano. Pero con condiciones. Empezarás desde abajo. No tendrás privilegios. Trabajarás más duro que nadie. Y cada día tendrás que demostrar que has cambiado, no con palabras, sino con acciones. Si veo un solo indicio de la persona que eras, estarás fuera inmediatamente. ¿Entendido? Asintió vigorosamente, las lágrimas aún corriendo por su rostro. Gracias. Gracias. No te defraudaré. Te lo prometo. Le extendí un contrato y lo firmó con manos temblorosas. Cuando salió de mi oficina, me quedé sola mirando por la ventana. No sabía si había tomado la decisión correcta, pero se sentía como lo correcto. Los meses siguientes fueron reveladores. Mi nuera cumplió su palabra. Trabajaba desde temprano hasta tarde, nunca se quejaba, ayudaba a todos, y poco a poco comenzó a ganarse el respeto del equipo. Yo la observaba desde la distancia, viendo su transformación. No era actuación, era genuina. La pérdida de su vida de lujos la había obligado a enfrentar quién era realmente, y estaba tratando de construir algo mejor. Mi hijo también estaba cambiando. Había conseguido trabajo en una empresa más pequeña, con un salario modesto. Ya no vivían en una mansión, sino en un apartamento sencillo similar al mío. Comían comida casera en lugar de cenar en restaurantes caros. Y por primera vez, los vi realmente felices. No la felicidad superficial de las fotos de Instagram, sino la felicidad tranquila de una vida honesta. Una tarde, mi hijo y mi nuera me invitaron a cenar a su nuevo hogar. Era un apartamento de 2 habitaciones, amueblado con lo básico. Ella misma había cocinado, un simple pollo al horno con verduras. Nada comparado con los banquetes que solían tener, pero estaba hecho con cuidado y amor. Durante la cena, mi nuera me miró directamente y dijo: «Quiero pedirte perdón formalmente. No solo por lo que dije en mi boda, sino por todos los meses de crueldad que vinieron después. No tengo excusas. Fui una persona horrible contigo y no merecías nada de eso. Sé que las palabras no pueden borrar el daño, pero necesito que sepas que estoy trabajando cada día para ser mejor persona. Y gran parte de esa motivación viene de verte a ti, tu fortaleza, tu dignidad, tu capacidad de perdonar cuando tenías todo el derecho de destruirme». Mi hijo tomó mi mano. «Mamá, tú siempre fuiste mi heroína. Pero me perdí en un mundo de apariencias y olvidé eso. Olvidé todos los sacrificios que hiciste por mí. Olvidé que me enseñaste que el valor de una persona no está en su apariencia o su cuenta bancaria, sino en su corazón. Perdí mi camino, pero gracias a todo esto, lo encontré de nuevo». Lloré, pero esta vez eran lágrimas de sanación. Había esperado tanto tiempo escuchar esas palabras, sentir ese reconocimiento. Y ahora que lo tenía, entendí que el perdón no era para ellos. Era para mí. Era liberarme del peso del odio, del resentimiento, de la amargura que me había estado consumiendo. Mientras tanto, el padre de mi nuera enfrentó las consecuencias legales de sus acciones. Fue sentenciado a servicio comunitario y pagar multas considerables. Perdió su reputación en el mundo de los negocios. Su esposa, la mujer que me había mirado con tanto desprecio, tuvo que vender sus joyas y ropa de diseñador para ayudar a pagar las deudas. La familia que alguna vez había sido el símbolo de éxito y clase alta ahora luchaba por sobrevivir día a día. Y yo, la mujer gorda que habían despreciado, la que no merecía estar en sus fotos familiares, ahora era gerente exitosa de una empresa próspera. No había perdido peso. Seguía siendo la misma mujer de 98 kilos. Pero algo fundamental había cambiado. Ya no me veía a través de sus ojos.
Me veía a través de los míos propios, y en mis propios ojos era suficiente. Era valiosa. Era digna de respeto. Mi jefe se convirtió en algo más que mi jefe. Se convirtió en mi amigo, en mi mentor. Tomábamos café los domingos como antes, pero ahora hablábamos de negocios, de estrategias, de vida. Él me confesó que me había ofrecido el trabajo, no solo porque necesitaba a alguien con empatía, sino porque había visto en mí una fortaleza que muchos empresarios millonarios no tenían. El dinero puede comprarte muchas cosas, me dijo, pero no puede comprar carácter. Y tú tienes más carácter que cualquier persona que haya conocido. Pero aún faltaba el capítulo final de esta historia, el momento que sellaría mi transformación completa. Un año después de todo lo ocurrido, la empresa organizó una gran gala anual para celebrar su reestructuración exitosa y presentar los nuevos proyectos. Era un evento elegante en el mismo jardín exclusivo donde se había celebrado la boda de mi hijo. La ironía no pasó desapercibida para mí. Cuando recibí la invitación y vi el lugar, sentí un nudo en el estómago. Todos esos recuerdos dolorosos regresaron de golpe. El vestido lavanda, las miradas de desprecio, el insulto susurrado al oído, las lágrimas en el baño de mármol. Mi jefe notó mi incomodidad cuando vio la dirección del evento. ¿Estás bien con esto?, me preguntó con genuina preocupación. Puedo cambiar el lugar si te hace sentir incómoda. Pero algo dentro de mí se endureció con determinación. No, le dije firmemente. Es perfecto. Es hora de reescribir esa memoria. Me compré un vestido nuevo para la ocasión. No traté de esconder mi cuerpo esta vez. Elegí un vestido azul profundo, elegante, que abrazaba mis curvas con orgullo. Me arreglé el cabello en el salón, me puse maquillaje profesional y cuando me vi en el espejo antes de salir, por primera vez en décadas me sentí hermosa. No a pesar de mi cuerpo, sino con mi cuerpo. Era yo, completa, real y suficiente. Cuando llegué al evento, esta vez no llegué escondida y avergonzada. Llegué como invitada especial, como gerente de recursos humanos de la empresa anfitriona. Las mismas personas que me habían mirado con desprecio hacía un año ahora me saludaban con respeto. Algunos ni siquiera me reconocieron al principio. Cuando lo hacían, veía la sorpresa en sus rostros, la confusión y algo más, respeto. Mi hijo llegó con mi nuera. Ella también llevaba un vestido sencillo pero bonito. Ya no lucía las joyas ostentosas ni el maquillaje excesivo. Se veía más real, más humana. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Vino directamente hacia mí y me abrazó. «Estás preciosa», me dijo con sinceridad. «Siempre lo fuiste, pero yo estaba demasiado ciega para verlo». El padre de mi nuera también estaba presente, no como invitado de honor, sino como un asistente más. Había envejecido considerablemente en ese año. El peso de sus errores se reflejaba en cada arruga de su rostro. Se acercó a mí con humildad y me extendió la mano. «Nunca te pedí disculpas formalmente», dijo con voz ronca. «Permití que mi hija te tratara horriblemente. Yo también te juzgué por tu apariencia y eso fue imperdonable. Has demostrado ser una mujer de una dignidad y una fuerza que yo nunca tuve. Gracias por darle una oportunidad a mi hija cuando no la merecía». Estreché su mano. «Todos merecemos segundas oportunidades», le dije. «La pregunta es qué hacemos con ellas». Durante el evento, mi jefe me pidió que subiera al escenario para dar un discurso sobre la nueva cultura laboral de la empresa. Mi corazón latía con fuerza mientras subía los escalones. Frente a mí había más de 200 personas, muchas de las cuales habían sido testigos de mi humillación un año atrás. Tomé el micrófono y respiré profundo. Hace exactamente un año. Estuve en este mismo lugar. Pero estaba en un rincón escondido, invisible, sintiéndome menos que nada porque alguien me dijo que mi cuerpo arruinaba las fotografías. Hubo murmullos en la audiencia. Algunos recordaban. Me llamaron cerda gorda. Y esas palabras me destrozaron porque confirmaban todo lo que yo misma había creído durante años, que mi valor como persona estaba determinado por mi peso, por mi apariencia, por cuánto espacio ocupaba físicamente en el mundo. Miré a mi nuera entre la audiencia. Estaba llorando silenciosamente. Pero ese momento, por doloroso que fue, se convirtió en el catalizador de mi transformación. No de mi cuerpo, que como pueden ver sigue siendo el mismo, sino de mi perspectiva. Aprendí que el verdadero problema nunca fue mi peso.
El verdadero problema era una sociedad que enseña que solo ciertos cuerpos merecen respeto, que solo ciertas apariencias tienen valor, que las personas gordas no merecen dignidad, amor o éxito. En esta empresa estamos construyendo algo diferente. Estamos creando un espacio donde el valor de cada persona se mide por su trabajo, su ética, su humanidad, no por su talla de ropa, no por su estatus social, no por su cuenta bancaria. Hemos implementado políticas de tolerancia cero hacia cualquier forma de discriminación, incluyendo la gordofobia. Porque si yo, una mujer de 58 años que trabajó toda su vida en una pastelería, puede dirigir el departamento de recursos humanos de esta compañía, entonces cualquiera con talento y dedicación puede alcanzar lo que se proponga, sin importar cómo luzca. La audiencia estalló en aplausos. Muchos se pusieron de pie. Vi a mi hijo llorando de orgullo. Vi a mi nuera aplaudiendo con fervor. Vi a mi jefe sonriendo con satisfacción. Pero lo más importante, me vi a mí misma, de pie en ese escenario, en ese lugar que había sido testigo de mi mayor humillación, transformándolo en el escenario de mi mayor triunfo. Después del evento, mi nuera se me acercó en privado. «Quiero que sepas algo», me dijo. «Estoy embarazada. Voy a tener una niña». Mi corazón se expandió con alegría. Y quiero pedirte que seas muy presente en su vida, porque quiero que crezca viendo el ejemplo de su abuela, una mujer fuerte, valiente, que no permitió que el mundo la definiera. Quiero que aprenda desde pequeña que su valor no está en su apariencia, sino en su corazón. Y nadie puede enseñarle eso mejor que tú. Lloré de emoción. Iba a ser abuela, y mi nieta crecería en un mundo diferente, rodeada de amor incondicional, aprendiendo que todos los cuerpos son buenos cuerpos, que la bondad vale más que la belleza y que la verdadera fortaleza viene de adentro. Esa noche, cuando volví a mi apartamento, me senté en mi sofá con una taza de té y reflexioné sobre todo lo que había vivido. El dolor, la humillación, las lágrimas, pero también la resiliencia, el crecimiento, la redención. No solo la mía, sino la de mi hijo, la de mi nuera, incluso la de su familia. Me di cuenta de que la gordofobia no es solo un problema individual. Es un sistema completo que nos enseña a odiar ciertos cuerpos, a tratarlos como menos humanos, a justificar la crueldad disfrazándola de preocupación por la salud. Pero ese sistema puede romperse. Una persona a la vez. Una familia a la vez. Una empresa a la vez. Ahora, cuando me miro al espejo, veo a una mujer completa. Veo décadas de trabajo duro en estas manos. Veo un corazón que sobrevivió al rechazo y eligió el amor. Veo un cuerpo que me ha llevado a través de cada desafío, cada dolor, cada victoria. Y veo belleza. No la belleza de las revistas o de los estándares imposibles, sino la belleza de una vida vivida con autenticidad y coraje. Mi historia no es sobre perder peso para ganar respeto. Es sobre descubrir que el respeto nunca debió estar condicionado a mi peso. Es sobre aprender que no necesitaba cambiar mi cuerpo para merecer dignidad. Lo que necesitaba era cambiar mi perspectiva y rodearme de personas que vieran mi humanidad completa. Si hay algo que quiero que comprendan quienes escuchan mi historia es esto: tu cuerpo no es el problema. Nunca lo fue. El problema es una sociedad que se beneficia de tu inseguridad, que gana dinero haciéndote sentir inadecuado, que mantiene su poder haciéndote creer que no mereces un lugar en la mesa hasta que cambies tu apariencia. Pero tú mereces ese lugar ahora mismo, tal como eres, con el cuerpo que tienes, con las cicatrices, las curvas, los kilos, las arrugas. Todo eso es evidencia de que has vivido, has sobrevivido, has persistido. Y eso es hermoso. Eso es poderoso. Eso es suficiente. No permitas que nadie te haga sentir menos por tu apariencia. No des ese poder a personas cuya crueldad refleja solo su propia miseria. Y si te han lastimado como me lastimaron a mí, recuerda, la sanación no viene de la venganza. Viene de reclamar tu valor, de construir tu propio éxito, de vivir tan plenamente que sus palabras pierdan todo poder sobre ti. Hoy, 2 años después de aquella boda terrible, soy gerente exitosa de una empresa próspera. Pronto seré abuela. Tengo el respeto de mis colegas, el amor de mi hijo, y algo aún más valioso, mi propio respeto. Me acepto. Me valoro, me amo, y eso, al final, es la victoria más grande de todas. Porque el verdadero éxito no es convertirte en lo que otros quieren que seas.
Es convertirte en quien siempre fuiste destinada a ser y negarte.